computadora. Ahí estamos. Hola, bienvenidas, bienvenides. Estamos acá con Débora de la Comisión 2, Mónica de la Comisión 1, con Cristina Marchese, que a continuación va a presentar la Débora. En este marco, en esta entrevista, charla, en el marco del taller de propuestas institucionales, en el que a grandes rasgos estamos trabajando desde un sentido inclusivo, pensando en la heterogeneidad, en la diversidad, en propuestas que sean dialogadas, consensuadas, inclusivas, con la participación de toda la comunidad. Y comenzamos a recibir invitadas que nos hagan sus aportes dentro de este marco bibliográfico que estuvimos trabajando con Elisa Spakovsky, Ruth Harf, Limeres, para que podamos hacer la lectura de estas propuestas a partir justamente de este marco teórico. Bueno, muchas gracias, Cristina, y Débora, te dejo la palabra. Sí, bueno, en el marco, digo, me parece que este encuentro es más un diálogo en ese sentido, y pensar, como venimos diciendo en las clases, cómo ¿no? En algún momento se encuentran estos marcos teóricos con propuestas o proyectos concretos, reales, ¿no? Genuinos, que aparecen en nuestro territorio y que no están tan alejados de esta cuestión teórica que a veces vamos como mirando, que vamos revisando, que vamos como analizando. Y en ese sentido le invitamos a Cristina, que fue directora del Jardín 951 del distrito de Moreno, provincia de Buenos Aires, en el barrio Aguariguay, ¿digo bien? Aguaribay. Aguaribay. Como el árbol. Ah. Como el árbol de la pimienta. Ah, bueno. Para que nos cuente un poco su proyecto, porque nos parecía que lo conocemos, tiene como una potencia ahí sumamente interesante, y me parecía que podíamos como recuperar ahí algo de lo que a veces el maestro Freire nos enseña, que es que la propuesta educativa o la experiencia educativa, la práctica educativa, en este sentido los proyectos educativos, tienen esa capacidad de permitirnos ser hacedores de esta historia y al mismo tiempo estar hechos por esa historia. Y en ese sentido, las instituciones educativas, a través del proyecto, me parece que pueden tener la potencia de recuperar la historia institucional, barrial, comunitaria, de las familias, de las niñas y de los niños, en particular y en singular, y nos parecía que toda esta cuestión a veces se nos pierde en el quehacer cotidiano. Hay muchos proyectos y muchas experiencias educativas que van en esa línea, y nos gusta compartirlas. Entonces, por eso le invitamos a Cristina. Así que, Cristina, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Débora, Mónica, por la invitación. Intentaré un poco transmitir lo que fue la experiencia que he compartido junto a docentes, niños y familias de la comunidad de la Guaribay, respecto a, bueno, al proyecto que se fue gestando a partir de mirar a la propia comunidad, ¿no? Muchas veces tenemos en estadísticas y en páginas, en una carpeta respecto a cómo es la comunidad, qué características tiene, y queda ahí estático como una información más. Y bueno, nuestra idea fue tomar esa riqueza que hacía la comunidad de la Guaribay, que además incluye a otros barrios como el Quijote, Los Molinos, Pico Rojo. El jardín está en el barrio Guaribay, pero tiene matrícula de otros barrios linderos. En esa diversidad de matrícula, diversidad de conformación familiar,
bueno, tenemos muchas familias migrantes, ¿no? Migrantes del Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Uruguay. Así que bueno, nosotros lo llamamos como la pequeña Latinoamérica dentro de nuestro jardín, ¿no? Dentro de la comunidad. Y bueno, aprendimos a mirar, aprendimos a escuchar, digo, parto del aprender, porque empezamos en esto de mirar y escuchar, encontrar colores y voces diferentes, y aprender a respetar, ¿no? No tolerar, sino respetar lo que cada uno trae desde su lugar de pertenencia, desde su cultura, de su lengua. Y bueno, y nuestro proyecto empezó así en el 2008, me tocó empezar mi camino en esa comunidad. Un camino que, bueno, como todo, ¿no? Cuando uno piensa en un espacio de igualdad, o la escuela como espacio de igualdad, que dice Jorge La Rosa, es un desafío constante, ¿no? Digo, pensarlo como espacio de igualdad. Casi todos los días tenemos que pensar nuestras acciones, nuestra mirada, nuestros sentidos en cómo construimos esa igualdad. O cómo permitimos que en ese marco se dé el derecho a tener derecho, ¿no? Digo, que también lo dice Hannah Arendt, ¿no? Digo, cómo se construye un espacio donde la voz de todos tenga lugar, donde la construcción de lo colectivo se dé a partir del trabajo con los docentes, que también revisarnos, revisitar también nuestras prácticas, nuestra historia, volver a pasar un poco por el corazón lo que intentamos gestar en un espacio comunitario, ¿no? Digo, cómo construimos con otros, cómo dejamos de pensar en ellos y en ellos como un lado y en un otro, pero sí en un nosotros, ¿no? Digo, cómo pensamos en un nosotros como un todo, como que en esa diversidad se complementa lo que cada uno es como ser humano también, ¿no? Con lo que trae, con su historia. Bueno, un poco fue eso, los primeros, en realidad nosotros pensamos en el proyecto como un proyecto intercultural, inclusivo, no con esta mirada de construcción entre todos, y fueron como saliendo como distintas líneas de trabajo, ¿no? Empezamos con un proyecto que se llamó Voces de nuestro Jardín, hace mucho, en principio en el 2009, a través de trabajos con la profe de música, rescatando las lenguas de cuna, las nanas, las voces que circulaban en la comunidad y que circulan en la comunidad, las historias de vida, ¿no? Que traían los padres con mucha nostalgia también, ¿no? Papás, abuelos, mamás, contando también lo que es el desarraigo, cuando uno llega a otro lugar y es siempre como invitado, ¿no? Parece que siempre tiene que pedir permiso. Digo, bueno, ¿cómo construir algo diferente para no pedir permiso y sentir pertenencia? Que era un gran desafío, ¿no? Como también de parte de nosotros como docentes, para uno gestar un proyecto que realmente se encarne como trabajo común, ¿no? En un proyecto común, es también revisar cómo cada uno va encontrando su lugar en esa institución, desde los docentes, desde los niños, las familias, ¿no? Los equipos directivos, los equipos de conducción. Así que bueno, un poco fue ese desafío que gratamente lo transité, porque la comunidad, bueno, nada, nos ha recibido, digo, nos alojó también, ¿no? Y nos recibió, y empezó a ser parte de esto, que pensamos a través de sus voces, de sus experiencias, compartiendo en rondas, pudiendo ingresar en un espacio con la profe de música y cantar alguna nana, o contarnos un cuento en lengua guaraní, por ejemplo, o una mamá cantando una canción que su mamá le cantaba en Bolivia cuando ella era pequeña, digo, en lengua quechua. Bueno, nada, experiencias que te acarician el alma, diría. Y que también nos invitó a nosotros como docentes a valorar, ¿no? Toda esa riqueza, todo lo que, cuántas cosas teníamos dentro de la comunidad y que eran necesarias hacer visibles, compartirlas y dar ese espacio de igualdad, ¿no? Así que no una lengua sola no se imponga, digo, ¿no? Pensando en que
por ejemplo, yo le contaba a Débora, a veces en la vereda, las mamás de lengua guaraní hablan muy rápido y tienen gestos como muy, siempre tienen como un gesto de alegría en sus palabras y en su musicalidad, digamos. Y a veces el que está por fuera de lo que no entiende, lo malinterpreta, porque no sabe de qué están diciendo y se ríen tanto, pero no es nada que tenga que ver con ofender a otro, no, es el mismo canto de la lengua, digamos, que es así, que es simpático, que siempre te hace reír, como que... Entonces, bueno, todo eso que pasaba a veces en la vereda del jardín, cómo traerlo, ¿no?, en la ronda y que, bueno, escuchar que las voces suenan diferentes, que tienen que ver con ese color y que tienen que ver con ese respeto, que pudieran contar cuándo vinieron, cómo vinieron, estas cosas que sus infancias, por ejemplo, en el Paraguay, sus infancias en Perú, en Bolivia, y en Uruguay, ¿no? Digo, eran como espacios de encuentro, de charla, y todo eso lo fuimos como pensando en propuestas pedagógicas que tenían que ver con contenidos de las áreas curriculares, como es prácticas del lenguaje, bueno, música, las efemérides, porque digo, bueno, eso también nos llevó a mirar, ¿no? Nosotros siempre tenemos, bueno, existe un calendario, pero también existe un calendario propio de las comunidades, ¿no? Festejos que son propios, que habitan, que a veces, que no son los mismos que tenemos en Argentina, por ejemplo, y bueno, y ahí aprendimos las maestras que Paraguay festejaba el Día de la Madre el 15 de mayo, y entonces las invitamos a contar cómo era ese festejo, cómo lo hacían y cómo lo sostienen a pesar de la distancia, ¿no?, en relatos familiares, en anécdotas que cuentan sobre, bueno, sus juegos, mismo con las mamás de Perú y bueno, ya estos últimos años mamás de Bolivia no teníamos, pero bueno, en los momentos que se dieron las oportunidades de trabajar juntos y de pensar juntos, lo hemos hecho. No sé si no quiero seguir hablando, si quieren preguntarme o... No, Sí, nos gusta sí, escucharte. nos gusta escucharte, pero yo estoy anotando un montón de cosas. Sí, yo también. Sí, Una cosita que me perdón, quedo, dale, dale, perdón, dale, Moni, dale. una cosa que me quedo pensando, digo, porque que también va surgiendo en las clases con las y los docentes con las que transitamos el taller, es esto de cómo aparece, ¿no?, el conflicto, qué se hace con el conflicto, porque muchas veces leemos o escuchamos proyectos sumamente potentes y, a ver, y como la reinterpretación de eso es como a todo se dio como en armonía, entonces por eso se pudo realizar ese proyecto. Entonces, por ahí como recuperar un poquito eso, porque sabemos que el conflicto es parte de cualquier organización social, por lo tanto nunca estamos exentos Es de la de condición conflicto. humana. Perdón, claro, y a esto le agrego que era lo que quería preguntar, pero mira, justo se articula con lo que pregunta Débora, en estos conflictos que surgen y en lo que vemos en las clases, el problema también surge en cómo construir juntos, esto último que dijiste, en el construir juntos. Claro. ¿Cómo el proyecto lo construimos juntos? Porque en general lo que vemos, a partir de lo que nos dicen nuestras cursantes, es que surge del equipo directivo y que después se baja, la idea de la bajada verticalista. Bueno, Sí, ¿cómo realmente claro, se logra construir juntos? claro. Bueno, por ahí lo que es inherente a la condición humana el conflicto, y cuando uno pone en tensión situaciones de igualdad, ¿no? Digo, empieza a entrar en tensión lo igualitario y lo no igualitario, digo, cuando pensamos en quiénes tienen derecho dentro de un espacio educativo, digo, no lo pensamos como institución garante de ese derecho, digo, algunos tienen más derecho que otros no lo tienen, o los invitamos a tener derechos por un ratito y después no. Digo, entonces, en esa construcción bueno, lo que pudimos hacer es esto, empezar a vernos como comunidad, todas las familias, encontrar su espacio, su lugar para poder trabajar junto a los docentes. Digo, no en esto de que
son la historia del jardín, digamos. Cada familia es un pedacito de la historia de la institución. Cada familia que entra, digo, en esto que también habla, digo, en Hannah Arendt, digo, la hospitalidad o el lugar del bienvenir, ¿no? Digo, que tiene que ver no con el bienvenir porque yo te invito, sino con un lugar de apertura a que todos valemos por lo que somos, por la condición humana que tenemos, primero, y segundo, porque cada uno aporta desde su lugar y su cultura un montón de aprendizajes o de enseñanzas que nos enriquecen. Digo, pensar no en la diferencia como algo que nos distancia, sino como que nos enriquece, digo, ¿no? Pensar nosotros en principio cuando yo llego a la comunidad, empezamos a mirar también a ver, no sé qué había en la comunidad. Había artesanos, bueno, y estaba la abuela Rosa que tejía en cestería. Y bueno, abuela venía a enseñarnos porque queremos aprender, y bueno, entonces, y la abuela Rosa venía con sus cosas, con sus herramientas y baldes y agua y todo lo que tenía que para la cestería y para compartir ese saber, digo, ¿no? Digo, cómo uno construye desde ese lugar, que es un poco la mirada de Freire, ¿no? Digo, cómo construimos con la comunidad los saberes. Si, digo, hay saberes más eruditos e importantes, o hay saberes que pueden ser totalmente potencia si lo tomamos, si lo hacemos visible, si le sumamos lo que cada uno aporta, digo, ¿no? Digo, así que bueno, desde ese lugar es la construcción del nosotros, que se pelea cada día. Es digo, la construcción del nosotros siempre está tentada a desmoronarse, ¿no? Digo, en esto de que algunos podemos estar, otros no, o porque algunos tenemos algunos espacios y otros no. Digo, así que es un replanteo, digo, es un replanteo político-pedagógico de los docentes, esa mirada, ¿no? Digo, la escuela como disputa, ¿no? Como espacio de disputa política, de construcción de ciudadanía, de construcción democrática. Entonces, bueno, las líneas de trabajo fueron en ese sentido, y se fue dando ¿vieron? Como cuando algo se va hilando y hace como una trama de sostén, que la misma comunidad fue armando junto con los docentes. Y también nos tocó, por supuesto, que las miradas de prejuicio, propias y ajenas, digamos, ¿no? Porque uno se mira también en eso cuando mira a otros, también de construir todo eso, ¿no? A veces nos pasaba que docentes que nos decían, de haberlos conocido de bastante tiempo y decirnos, ¿sabés que mi abuela es paraguaya? ¿O sabés que? Y como que antes no lo contaba, y entonces traía algo de su abuela de recuerdo para compartirlo con las familias, o alguna docente, y mis papás son bolivianos. Digo, esto que no se contaba, como que eras, bueno, nada, la escuela es un espacio donde solamente la igualdad se mira desde lo homogéneo, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo correr eso? Y bueno, y valoro un montón todo lo transitado por lo rico de lo bueno y de lo que no nos salió tan bien, digamos, también, ¿no? Digo, en este construir. Ay, te digo, vas hablando y voy pensando preguntas, no nos va a dar el tiempo con todo lo que quiero preguntar. Una cosita como para hacer, digo, para ir como para no irme yo por las ramas, una cosita de esto, esa deconstrucción, ¿no? Que es necesaria y de que es una palabra que también viene circulando en las clases, ¿no? En ese sentido, esa deconstrucción, ¿cómo se hace? No sé, con reuniones de personal, convocando a la familia, en ese sentido digo, leyendo algo todos juntos. Sí, bueno, es un poco de todo, ¿no? Es un poco de leer, es un poco de pensarnos, es un poco de leer nuestra trayectoria escolar, nuestra trayectoria también como parte de una familia, digamos, desde los docentes, por supuesto que hay como
una necesidad de encontrarnos, digo, si no hay encuentro, digamos, también de nosotros de diálogo, de conversación, de poner en discusión algunas cosas, porque no está malo discutir, digo, lo malo es dejar pasar las cosas sin poder analizarlas, digo, ¿no? Uno puede pensar en que, bueno, nos está pasando esto, qué herramientas podemos construir juntos, cómo podemos ir por este lado para que realmente cada vez este espacio sea más inclusivo, más igualitario, digo, y sí, y te digo, a veces uno empieza, digo, es como dice, a veces ha dicho Gabriel Brenner, uno no empieza con todos un proyecto, uno a veces empieza con algunos, y va tirando, y también lo decía Lila Spakovsky, uno tracciona en principio con algunos, y después se va sumando, se va sumando, se va sumando, y en realidad es un poco ese el proceso del jardín, ¿no? Digo, uno empezó con algunos docentes, y en esta discusión, y de animarse, y de probar, y de decir, bueno, sí podemos ir por este lado, y la verdad que interesante poder encontrar las voces de otra lengua, y qué interesante entender que algunos niños hablan guaraní y aprenden el castellano estándar en el jardín, que no lo tenían como lengua, digo, en este ida y vuelta, ¿no? Digo, porque también el valor de las familias cuando vienen y te dicen, señor, ¿sabe qué? Habla castellano, habla ahora porque solo hablaba guaraní, y nosotros decíamos, bueno, ahora tiene dos lenguas, mirá lo importante, digo, que tenga dos lenguas, una lengua que la trae desde su cuna, y una lengua que la adquiere acá socialmente, y nosotros, bueno, empezamos a poner mucho valor en que no sientan vergüenza de su lengua de cuna, ¿no? Porque había un poco de eso, en esto del prejuicio y de la mirada de los demás. Entonces decía, no, señor, lo que pasa es que si después va a la escuela se van a reír. Y entonces, no, no es así. Digo, tu lengua vale tanto como la que está aprendiendo ahora acá en el jardín, y tiene esa musicalidad y esta, digo, es lo vivo de tu cultura. Y es importante que lo sostenga, digo, porque digo, cuando eso si lo pierden, digo, no hay forma de digo, de rescatar la cultura de donde uno viene como raíz, ¿no? Digo esto. Así que, bueno, bueno, pero en ese camino fue, empezando de a poco, con algunas más entusiastas que otros, con algunos que por ahí decidieron no seguir en la institución porque, bueno, no les interesaba esta mirada, y yo también es respetable, ¿no? Pensar en que si bien a veces uno siente como de, ay, pero ¿por qué será que? Bueno, también pensar que hay personas que no lo pueden llevar adelante y que, bueno, elegirán otras experiencias para transitar y construir seguramente con otros o no. Pero, bueno, y también han decidido elegir otros espacios, y bueno, y otra gente que se siguió quedando, siguió como apostando a esta construcción y a esta mirada, y que todavía la continúa. Y Perdón, bueno, y desde Cristina, ahí. ¿te puedo hacer una pregunta en relación justo con esto? Con este proceso, con este camino, llevan 13 años, desde que estaba Sí, vos en 14, 2008, pero sí. 13, 14 años. 14 años, sí. Y en ese recorrido fueron, como vos decís, algunos se fueron, pero también otros y otras se sumaron. Sí. ¿Cómo fue esa incorporación de docentes nuevos, nuevas a este proyecto, y que no se perdiera esa imagen objetivo? Porque otra de las cuestiones que aparecen en nuestras clases es esta. Bueno, hay un proyecto que viene de hace muchos años, pero se suman docentes y son docentes nobles, docentes que se suman a un equipo de bastante tiempo. Bien. ¿Cómo hacemos para que se apropien de ese proyecto, que lo hagan carne, ¿no? Claro. ¿Cómo es Sí. eso? Porque es un Sí, desafío. sí. Bueno, yo creo, bueno, una de las características que tiene la institución es que por ahí tiene docentes que de muchos años en la institución, ¿no? Eso también, yo cuando a veces uno evalúa proyectos, piensa en
esto de que a veces van y vienen los docentes y entonces hay como que empezar de nuevo y empezar de nuevo y empezar de nuevo. Digo, entonces lo que ayuda mucho es que el propio grupo docente acompaña al nuevo que se incorpora más allá del equipo de conducción, ¿no? Digo, son las compañeras, pensemos esto, sí, no, pero ¿por qué? No, porque nosotros venimos, mira, venimos haciendo esto, pero por esto y por esto, no lo hacemos porque dice Cristina o porque decía tal. Digo, bueno, venimos haciendo, y mira esto, y mira el álbum de fotos, entonces uno va mostrando todo lo que tiene documentado, y bueno, el otro se va entusiasmando, ¿no? Digo, en esto de decir, puedo hacer esto, entonces puedo invitar a una mamá que nos venga a cocinar, puedo, digo, invitar en los talleres, pensando, ¿no? Puedo decirle a una mamá que venga a cocinar, a contarnos, hacer carteleras juntos, en 2 lenguas, digamos, las mamás ofrecen, digamos, cuando vienen al jardín, se ofrecen para hacer, digamos, para estar, para lo que, digo, hay como una disposición a decir, bueno, este es nuestro lugar, en realidad, si quiero hacer esto, lo hago con la seño, así, nos parece, digo, como que no hay una cosa de que, no, si la seño dice que no, o no, o esto no, porque no me lo permitirían, digamos, uno dialoga, piensa, busca y encuentra cómo construir eso común. Así que, bueno, es lo que vinimos transitando. De hecho, cuando empezamos los festejos, por ejemplo, que incorporamos en esto de los efemérides, nuestro proyecto se llama Entre Todos Hacemos la Historia, digamos, pensando en que cada uno la construye en el día a día, no solo en los acontecimientos históricos pasados, digamos, sino también cada uno lo va construyendo desde su cotidianidad. Ahí incorporamos Madres de Latinoamérica como festejo en mayo, que digo, nosotros festejábamos comúnmente el Día de la Familia en octubre, como que todos éramos iguales en ese festejo, y no, había cosas diferentes para aprender, y entonces bueno, ahí lo sumamos en mayo a Madres de Latinoamérica. Después, la lengua de cuna yo hablo mucho del guaraní porque es la lengua predominante, digamos, junto con el castellano, digo, más del 70% de la familia tiene un integrante con lengua guaraní, guaraní desde el Paraguay, ¿no es cierto? A partir de ahí, digo, pensar en la lengua, en el nombre del jardín, que también fue una construcción colectiva, digo, encontrar cómo unir esta lengua al mensaje que queríamos de pensar el espacio, bueno, y se llama así, o Maña Pemita, que es mirada de niño en guaraní, que también fue votado en el 2009 por la comunidad, se presentaron 3 nombres y surgió este. Bueno, no sé qué vas a contarles, pero bueno, me van diciendo. Nos Bien, queda no sé, un Débora, minuto si y vos querés. medio. Nada. Nos quedó corto. Sí. Algo más que les digo, Ganas de la seguir. lengua, eso iba a decir. La lengua de cuna de muchos de nuestros niños nos permitió, por ejemplo, hacer un nexo con un jardín de una aldea guaraní, Fortín Bamboreré, de Florcita del Monte se llama el jardín, y venimos haciendo un intercambio con ellos desde el 2010. Y a través de la lengua de cuna de los nenes hemos preparado juegos, cartitas, hemos enviado encomiendas, y últimamente la pandemia nos enseñó que nos podíamos conectar por este medio cuando la MAE tenía internet, porque ellos están en medio de la selva guaraní, ahí en Iguazú, y en la triple frontera. Y así que bueno, también la lengua nos permitió ese intercambio y enriquecer también la mirada de los docentes desde acá, desde un rinconcito del conurbano, con maestros que están trabajando y haciendo su tarea en Puerto Iguazú, en una aldea guaraní. Así que bueno, si bien tenemos idas y vueltas, digo, siempre